Hoy vamos a hablar de un jugador que pudo tenerlo todo, considerado de los mejores de Europa y que aún así nunca pudo llevar a su equipo a la victoria. Upset es sin duda uno de los mayores talentos de la botlane europea, pero nunca ha entrado en la discusión por el top 3, ya que nunca ha levantado un trofeo en esta competición. Nacido el 16 de diciembre de 1900 en Alemania, Elias Lipp ha mantenido su vida siempre muy privada. No sabemos nada de su infancia ni de sus inicios jugando al LoL. Siempre ha sido una persona muy reservada y ha dado pocas entrevistas, por lo que apenas conocemos cosas sobre su pasado. Así que pasaremos directamente a su carrera como jugador de eSports, donde tenemos un inicio discreto por Alemania y países cercanos, debutando en el amateur con Mysterious Monkeys, jugando la ESL Meisterschaft 2016 Sprint Cup 1. Su equipo estaba compuesto por Demonize, Lamabear, Noway y Sacet. Llegarían a semifinales ganando a Exodus y Team Without a Name, para perder contra el Euronics Gaming de Magifelix. Luego se juntaría con Warden, Dan, un joven Caps, y Norskerem para intentar conseguir un puesto en la Challenger Series de verano, cayendo 2-3 en grupos, ganando solo al G2 Vodafone de Sandy Miniduque y al Chef 6 de Zincroft. Posteriormente jugarían dos equipos a la vez. El primero de ellos sería Melty Esports, donde competiría junto a Atom, Nerro, Niski y Prime, en la MOBA Cup 2016. Ganarían en grupos a Project Conquerors y la Masty Crew, para ganar el torneo tras eliminar en playoffs a iCorp y Millennium. Tras ello irían a la DreamHack Valencia 2016, cambiando al support por Kirdos. Allí vencerían a Sector 1 de Wipo y Kick Black de Chico y Rux, para llevarse la final contra el Valencia Esports de Pepinero. Mientras esto pasaba, aunque Upset no se había clasificado a la Challenger Series, había logrado fichar por un equipo de la Challenger, junto a Caps. No empezarían de titulares en NERF, pero el equipo empezó mal y en cuanto tuvieron que hacer cambios, lo ficharon tanto a él, como a Caps, como a Sir Nuke Salot. NERF empezaría la competición con Wicked, Memento, Godpro, Nardeus y Weevil para luego hacer los cambios antes mencionados, los cuales jugarían el resto de la liga. Quedarían últimos con 2 puntos, ya que habría empates. En este caso, 2 empates y 3 derrotas, siendo los empates los méritos de los nuevos fichajes. Tras ello, el club español Giants se fijaría en él para ficharlo para 2017, jugando así por primera vez en la LCS europea Upset, yendo primero de pretemporada a la IEM de Gyeonggi, en Corea. El equipo estaba formado por Flaxis, Mighty Bear, Knight, Upset y Hustling, ganando en grupos a Team Liquid, perdieron luego contra Kundum Monsters y contra Team Liquid otra vez para quedarse fuera de playoffs. Tras esto, habría una pequeña polémica, ya que Upset no tenía firmado contrato aún con el equipo de Giants, simplemente tenían un preacuerdo donde fue con ellos a la IEM, pero no estaba cerrado su fichaje para ir al LCS. En este momento, el alemán recibió una oferta de un equipo alemán, Schalke 04, que estaba en la Challenger Series. Y Elías decidió aceptarla en vez de quedarse con el equipo español, yéndose otra vez a la Challenger Series sin llegar a debutar en la LCS todavía. En este caso el Schalke estaba invirtiendo muchísimo para subir rápido a la liga más importante de Europa. Y 2017 estaría marcado por la Liga de Academias para Upset. También en este año sería en mayo donde el tirador llegaría por primera vez al primer puesto en solo queue. El equipo de primavera sería Smithy J, Lulex, Selfie, Upset y Vander, entrenados por Veteran. Un split perfecto, 5-0, pero perdiendo 3-1 en el único partido que hacía falta para llegar a los clasificatorios de la LCS. En verano habría cambios, ya que Schalke quería subir sí o sí. El nuevo jungla sería Memento, Kaedrel en medio y Norskerem como support, quedando segundos con 3 victorias y 2 empates. Esta vez sí ganarían en los playoffs a Wind and Rain e irían al ascenso y descenso para jugar en la LCS de 2018. El primer encuentro sería contra Mysterious Monkeys, con Kikis y Amazing. Con un 3-2 sufrido, lograrían ir a la siguiente ronda para perder contra el Giants de Gilius, Yizuke, Attila y Giloto, por 2-3. Aún así tendrían una última oportunidad, contra Ninjas sin Pijamas, a los cuales vencerían 3-0 y se clasificarían para el siguiente año del LCS. El equipo alemán haría cambios para 2018. Vizixaxi, Pride, Nukduk y Vander, entrenados por Giloto, serían los compañeros de Elías, que se perdería la primera semana, y tendría que jugar Vander como AD Carry y Boris como support. Quedarían 7-11 y no irían a playoffs por quedar octavos. Solo un cambio hizo falta para mejorar esto, Amazing en jungla. Con un 12-6 quedarían terceros llegando a los playoffs, venciendo allí a Splice 3-2, a Vitality 3-1 y llegando a la final donde caerían ante el Fnatic de Wipo, Caps y Reckless. Por su pésimo desempeño en primavera no tendrían suficientes puntos para ir directos al mundial, por lo que tendrían que jugar un regional para intentar ir al torneo internacional, perdiendo contra G2 por 1-3. En 2019 Elías seguiría en el equipo alemán, en Schalke, pero tendrían que hacer bastantes cambios y reestructurarse, ya que habrían pagado la entrada en la plaza de la LEC y necesitarían ahorrar dinero. En este caso ficharían a Odamne, Memento, Avedage e Ignar, que serían sus compañeros entrenados por Dylan Falco. Séptimos en primavera con un 9-9, fuera de playoffs tras perder el desempate contra el SK de Werlip, que sí que iría a playoffs. Para verano volverían a cambiar el jungla, entrando Trick, volviendo a mejorar el resultado, con un 11-7, quedando cuartos y jugando la siguiente ronda. Allí vencerían a Vitality Rogue por 3-1 y perderían contra Fnatic 3-0.
Otra vez al regional y otra derrota, esta vez 3-0 contra Splice. Upset aún no había ido a ningún internacional. 2020 traería cambios para la vida del tirador, el cual iría otra vez con su antiguo entrenador Guilotto, el cual estaba en Origen y lo quería en su equipo. Jugaría así junto a Alphari, Xerxe, Nukduk y Destiny. Un primer split bueno, terceros, 13-5, pero los playoffs serían totalmente distintos. Empezaron perdiendo contra Fnatic, para ganar en el loser bracket a Rogue y perder contra G2 en tercera ronda. Todas las series 3-1. Al no haber MSI por el COVID se hizo una cosa llamada EU Face Off, el cual juntaba pro players, casters, streamers, personalidades de los esports para jugar un torneo online en casa en esa época. Upset jugaría en el equipo de Lekins junto a Wicked, Ender, Vedius y Medic, los cuales habían sido seleccionados por Froskuring. Ganaron al equipo español Altokek, mi Españita, y perdieron contra el equipo de German Penguins. Quedando 1-1, pasarían primeros por tiempos de victoria. En playoffs ganarían a Polska Gorum y perderían la final contra The French Zoo. Volveríamos al split de verano, donde Origen jugaría una temporada muy distinta a pesar de no hacer cambios en un principio. Aunque tendrían que hacerlo tras 4 semanas de competición, entrando un nuevo apoyo, Jack Troll. Un cambio que al principio vino bien, pero que finalmente no consiguieron remontar la temporada, quedando con un 6-12. Este equipo de Origen fue algo curioso, porque aunque quedaron últimos, muchos de sus integrantes eran considerados de los mejores de la liga y consiguieron ir a muy buenos equipos. Todavía no se explica el por qué no funcionaron como quinteto. Alphari acabó en Team Liquid, en Norteamérica, cobrando millones. Xerxe se fue a Immortals, junto con Guilotto. Nukduk se quedó en Origen, que cambiaría de nombre a Astralis. Y en cuanto a los supos, Destiny ya se había ido a Immortals antes, cuando lo cambiaron, y Jack Troll fue el único que no encontró un equipo en primera liga, teniendo que ir a Misfits Premier en una ERL. Pero lo importante sería Upset, que por fin llegaría al punto quizás más importante de su carrera, fichar por Fnatic. En este caso, iría al equipo británico acompañado de los siguientes jugadores. Wipo, Selfmade, Niski y Hailey Sang estarían entrenados por Yamato Cannon. Un primer split de 2021 horrible, quintos con un 9-9. Irían por lo justo a playoffs, ganando JSK para ser eliminados por Salke 0-4. En verano, el club necesitaba cambios. Era obvio que algo no funcionaba, y es que había una pieza que estaba desencajando todo. Selfmade Man, el cual era un jugador muy agresivo, tanto dentro como fuera de la grieta, y con una personalidad muy fuerte, por lo cual rompía el bloque del equipo y no conseguían jugar bien. Así que Fnatic dijo, hay que buscar un jungla. Pero Wipo, con su habla, consiguió convencerlos de ser él el jungla, de que lo cambiasen de posición y buscasen un top laner mejor, que era más fácil en ese mercado entre temporadas encontrar un top laner que un jungla. Y sobre todo, para funcionar más rápido. Wipo ya conocía el equipo y era más fácil que se encajase que meter un jungla nuevo y cambiar toda la dinámica. Así que Wipo convenció a Fnatic de jugar de jungla. Como dato curioso, Wipo en esa pretemporada intentó jugar de medio, ya que Fnatic iba a hacer cambios tanto en top como en jungla en esa pretemporada, y dijo, vale, pues me voy yo a medio y buscáis un top y un jungla, pero ahí no le funcionó. Sí que en esta vez pudo jugar jungla, pero luego para pasar a medio ya Fnatic dijo, no, hasta aquí. Así que, volviendo con el fichaje, tenían que encontrar un top laner. Y la única opción realista era fichar a Adam, de Carmine Corp, el cual estaba siendo el mejor jugador de todas las ARLs y un jugador muy dominante. Se empezaron las negociaciones en 600.000 euros más o menos, ya que tenían que pagar el buyout, y se rumorea que acabaron sobre 400.000 euros, pagándolo solo por el split de verano y si se clasificaban al mundial. Por ese medio año pagaron entre 400.000 y 600.000 euros. El equipo quedaría de la siguiente manera: Adam Top, Wipo Jungla, Niski Medio, Upset de Carry, Hailey and Support, entrenados por Yamato el Fraude Cannon. Quintos en verano con un 11-7, y sería en esta temporada donde Elias rompería el récord de daño por minuto que había conseguido Pepinero. Upset lo haría con Ceri, frente a Vitality, en la semana 8, haciendo 1804 de daño por minuto. Con este resultado tendrían unos buenos playoffs tras victorias seguidas por 3-2 eliminando a Vitality, Misfits y G2, ganando tercero a Rogue y llegando a una final donde tendrían muchas esperanzas de volver a levantar una copa después de tanto tiempo. Pero no. El Mad Lions del Joya le arrebató esas esperanzas ganando el split. Aún así, los de Fnatic ya estaban clasificados al Mundial. Aunque no todo equipo iría al Mundial. Creo que todo el mundo conoce esta polémica, pero vamos a comentarla por encima. Upset iría a Islandia con el resto del equipo para jugar, pero antes de empezar siquiera el primer partido, tendría que volverse a su casa. Por problemas familiares que él no quería desvelar qué pasaba, tuvo que volver a casa. Y en ese momento, Adam sacó ahí un poquito la bilis, los tweets, echando en cara que se había abandonado el equipo, que se había ido, Adam siendo un poco tóxico, y obligó tanto a Upset como en este caso a su pareja a revelar el motivo de por qué había vuelto Elías a su casa para acompañar a su pareja en un momento muy difícil. Un tema que aquí no toca tratar, así que simplemente digamos que Upset sí que estaba con motivos suficientes para dejar el equipo y volver con su familia. En lo que concierne a Fnatic, tendrían que jugar con Bing, jugador de la academia Fnatic Team Queso, el cual había dado un nivel bastante bueno en RLs, pero no suficiente para hacer algo bueno en el Mundial. Quedarían 1-5 en grupos. Y se acabaría aquí la temporada de Fnatic, el cual tendría que decidir entre quedarse con Adam o Upset,
ya que había tensiones después de los tweets que puso Adam, aunque finalmente se terminó disculpando después de conocer todo lo que había sucedido entre Upset y su familia, pero no era de buen agrado para ninguno de los dos mantenerse juntos, así que en 2022 tendríamos cambios. Entrarían Wunder, Razork y Humanoid, manteniendo solo a la botlane y al entrenador, Upset, Hailey-san y Yamato Cannon. Año que pasó sin pena ni gloria. En primavera quedarían segundos, con un 13-5, ganando 3-1 a G2 para perder 3-2 contra Rogue y 3-0 contra G2 en la final de perdedores. Yendo a verano quedarían quintos, con un 10-8, y un equipo que presuponía por nombres ser top 2 indiscutible volvió a perder en playoffs. Tras vencer a Excel, Misfits y Mad Lions, caerían ante Rogue. Aún así lograrían clasificarse por puntos al play-in del Mundial, yendo ahora sí Upset a su primer internacional de Riot. Pero, como siempre, iba a haber algún problema, y es que entre que Fnatic tiene dramas y Upset tiene mala suerte, algo tendría que pasar antes de que Upset debutase en el Mundial. En este caso, Upset y Hailey-san en la botlane tenían COVID y no podían viajar a México. Finalmente, Elias sí que pudo viajar a tiempo para jugar todos los partidos del play-in, pero Hailey-san llegó un día tarde, por lo cual Upset tuvo que jugar con otro support, Rooks, de Fnatic Team Queso, de la academia. Aún así, lograron hacer un muy buen primer día y un muy buen play-in quedando 4-1, pasando fácil a los grupos, donde quedarían terceros y eliminados por un 2-4. Y en 2023 Fnatic tendría que reestructurar el equipo, ya que no conseguían los resultados que se le pide a la organización. Un punto muy importante para el equipo sería subir a Rooks, el cual había dado buen nivel en el Mundial. Fnatic ya estaba buscando otras opciones de AD Carry para encajar con Rooks, y además Upset no quería jugar con el portugués, por lo cual estas dos piezas de que Fnatic quería quizás otro AD Carry, estaban explorándolo y Upset no quería jugar, hizo que el tirador fuese al banquillo, ya que no logró encontrar un equipo para jugar el split de invierno de 2023. Igualmente, para primavera Fnatic lograría venderlo a otro club, y Elias acabaría en un equipo francés, Team Vitality, junto a Photon, Bo, Perks y Kaiser, entrenados por Carter y Yarnan. Un cuarto puesto en primavera, con 6-3, los llevaría a unos playoffs donde perderían 3-0 contra BDS y 3-1 contra Mad Lions. En verano colapsarían por completo, siendo Upset el único que dio un nivel salvable. Para los 3 últimos partidos de esta temporada jugaría Douglas en la jungla. Igualmente, no salvarían la temporada y quedarían 1-8. 2024 traería nuevos cambios para Upset, jugando para el recién unido de la liga, Karmine Corp. Aunque el tirador alemán ya sabía que iba a estar simplemente un año en ese equipo, ya que para 2025 subirían sí o sí a Caliste, la estrella y la joya de la corona del equipo, el cual llevaba mucho tiempo en la academia y por fin podría subir por edad. Así que comenzó el split de invierno con Cabo, Charbó, Seiken y Targamas como compañeros, entrenado otra vez por Yamato Cannon y acompañado por Reja. 2-7, últimos, y harían un cambio entre splits de staff técnico, echando a Yamato Cannon y ascendiendo de posiciones a Reja y Stick. Otro 2-7 en primavera, una tremenda decepción para la afición francesa, así que tocarían muchos más cambios. Kana en top, Closer en jungla, Vladi en medio y solo mantendrían a la botlane, Upset y Targamas, junto a Reja en el cuerpo técnico y subiría Aples de Karmine Corp Blue. Con un 4-5 lograrían jugar los primeros playoffs de la historia de Karmine Corp en la LEC. Al no haber sumado muchos puntos para llegar al Mundial, el club francés necesitaría quedar tercero como mínimo en los playoffs para poder tener una oportunidad de jugar el torneo internacional. Comenzarían su camino en el mejor de 3 contra G2, perdiendo 2-0, para luego eliminar a su eterno rival, Mad Lions Koi, en el cuadro de perdedores, por un 2-0. Vencerían más tarde 2-1 a SK para llegar a los mejores de 5, donde se cruzarían con Team BDS. Partido crucial. Si ganaban esa serie irían a Season Finals, donde podrían intentar ir al Mundial. Pero no, un solo mapa separó a Upset y a Karmine Corp de seguir avanzando en la liga. Perdieron 3-2. Durante ese último split se vio como el equipo jugó para el tirador y pudo hacer su estilo, demostrando que está a un nivel muy alto. Y con esto llegamos al último paso en la carrera de Upset, 2025, donde ficharía otra vez, volvería a Fnatic, donde él dijo en unas entrevistas que nunca debía haberse ido, ya que conoció equipos como Vitality que eran bastante nefastos. De Karmine Corp nunca dijo nada malo, pero tampoco nada excesivamente bueno. Así que volvió a Fnatic, del cual sí ha hablado bien cuando estaba fuera del club. En este caso, el club estaba buscando una nueva botlane. No sabían si encontrar un tirador coreano para jugar con Jung o 2 europeos nuevos, ya que a Noah sí o sí lo iban a echar, porque Noah de hecho pidió irse. Así que Upset estaba casi asegurado en Fnatic si conseguía un compañero europeo como support. Y lo tenía Mikix. Jugaban juntos en Duo Q y además se conocían y se caían bien, y Mikix había sido echado de G2, por lo cual tenía ganas de ir a un eterno rival y darle la patada en el culo a G2 cuando se enfrentaran y vengarse. Así que, todo cerrado. Upset y Mikix, Here We Go, fichan por Fnatic 2025, acompañados de Oscar en top, Razork en jungla, Humanoid en medio, y como entrenadores, Grabs, ex de G2, es de otros equipos, pero sobre todo del equipo que ha reinado Europa más tiempo, y Gax, Pablo, el español, que ya estaba en Fnatic del año pasado. Ese es el equipo que conforma Upset ahora mismo y es todo lo que sabemos, porque a día que se graba este vídeo, la LEC va en su segunda semana, Upset va 5-1 con Fnatic, ha tenido muy buenas partidas,
pero no puedo deciros nada más. Así que si ya sabes cómo ha quedado el equipo de Fnatic y si Upset ha podido lograr levantar su primer trofeo, déjalo en comentarios para actualizar la carrera de 2025 de Upset. Antes de terminar el vídeo, repasaremos curiosidades sobre Upset, ya que fue el 10º jugador en llegar a 1000 kills en la LEC, el 6 de marzo de 2022, y ha estado un total de 7 veces en los All Pro Teams europeos, siendo considerado el mejor tirador en verano de 2018 y primavera de 2022, el segundo mejor tirador en primavera de 2019 y 2020 y en verano de 2019, y también se le ha reconocido como el tercer mejor tirador en primavera y verano de 2021. Cuenta con 2 pentakills que has estado viendo a lo largo del vídeo. Una con Kai'Sa, jugando para Schalke 04 contra Excel, un partido que terminó perdiendo, jugado en 2019. Y su otra pentakill fue en 2022, con Fnatic, esta sí, con victoria, jugando con Kalista contra Chefs Esports en el play-in de los mundiales. Eriasleep ha sido un jugador infravalorado a lo largo de su carrera, algo razonable por sus malos resultados, pero está más que demostrado que es una persona que puede jugar en casi cualquier equipo y dar la talla. Quién sabe si en el futuro podrá lograr su primer título. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo. No voy a dar mucho la turra, pero quedaos en la despedida, porque os quiero pedir que os suscribáis, que dejéis un like y un comentario. Un comentario importante que lo dejéis pidiendo los siguientes vídeos. ¿Qué temáticas queréis que toque? ¿Qué jugadores queréis que hable? ¿Qué queréis que haga? Yo recuerdo que cada semana hay un nuevo podcast. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, apoyadlo, compartidlo y demás, y nos vemos en la próxima. Chao.